Bien, y volvemos a Rosario. Emi, hoy nos adelantabas, una entrevista muy interesante. Caso Vicentín, estamos hablando mucho de este juicio que avanza, esta mega estafa. Tiene todos los condimentos de ser uno de las causas de guante blanco, de cuello blanco, como se llama también estas causas del poder, que más repercusiones va a tener en la economía y en la política también santafesina. Emi, seguimos sumando voces. Exactamente, y para poder entender un poco el rol de la querella, de los abogados, sí. Son muchos profesionales que están detrás de una investigación que llevan adelante los fiscales, pero que por supuesto la atracción que generan los abogados que representan a las personas perjudicadas, también como terminan dándole este tinte cinematográfico que tienen. No es de extrañar que en un par de años estemos hablando de la serie de Vicentín, porque esto es Succession, sí. Esto es bueno, hay un documental. Hollywood, pero aquí cerquita. Sí. Sí, hay un documental muy interesante y sobre todo pensar en cómo serán los futuros pasos de este proceso judicial que tiene 4 personas detenidas, en principio al menos 4, bueno, para ir avanzando acerca de algunas cuestiones un poco más técnicas y entender un poco de qué estamos hablando. La doctora Viviana Cosentini, me olvido a veces porque entre Vicentín y Cosentini hay algo parecido, sin embargo hay uno de un lado, hay otro, doctora, perdón, y en principio te consulto acerca de cuáles son las estrategias o qué idearon estos gerentes, estos altos gerentes, qué tipo de maniobra diseñaron para tratar de estafar a una compañía que es quizás la más importante de la provincia de Santa Fe. Bueno, buenos días a todos. Mira, en principio creo que hay que hacer una distinción en dos etapas. En la primera etapa, que es la que terminó con la formulación de la acusación por parte de la Fiscalía y también de esta querella, que concluyó con esa acusación en diciembre de 2023, donde se le pidieron las penas, las altas penas a cada uno de los imputados que ya fueron conocidas por todos. Y esta nueva imputación que se hace, y se inició la semana pasada, el jueves pasado, donde la Fiscalía fue detectando, a raíz de una denuncia que hicieron, y esto es muy importante, parte de accionistas de la propia Vicentín, un grupo minoritario que entendía que había gastos personales de los imputados que se estaban pagando con fondos de la empresa. A raíz de esto, la Fiscalía comenzó una investigación muy exhaustiva que terminó en estos pedidos de detención, en estas detenciones que hoy se transformaron en prisión preventiva y en las imputaciones que se hicieron al resto de las personas a las que se les impusieron otras medidas cautelares que no fueron de prisión preventiva, pero que igualmente resultan importantes. En esta nueva etapa lo que se investigó y se pudo acreditar con el grado que se requiere en esta instancia es que ellos efectivamente realizaban con fondos de la empresa Vicentín y de las sociedades vinculadas, porque Vicentín es un grupo que tiene muchas otras sociedades donde Vicentín tiene participaciones accionarias también, y con esas sociedades y una confusión muy importante entre el manejo de esas sociedades, se destinaron fondos que deberían haberse aplicado a los pagos que tienen que ver con Vicentín a cuestiones personales de los imputados, como gastos personales de ellos, pago de representación de su abogado y distintas otras cuestiones que fueron surgiendo en la audiencia, digamos. Gaby, sí. Te escucha la doctora Cosentini. Bueno, Viviana, saludarla. Sí. Buena mañana. Primero, venimos charlando mucho de Vicentín y las dimensiones que tiene este caso. ¿Con qué lo pueden comparar en términos de estafa? Digo, ¿hay algo similar que haya ocurrido no solo en la provincia de Santa Fe, sino digo en el país, para tomar dimensión también? Mira, la verdad que yo no recuerdo un antecedente en una defraudación tan importante. Estamos hablando de un desfalco de alrededor de 1.600 millones de dólares, con una multiplicidad de víctimas que se presentaron en la justicia penal. Y la verdad es que el entramado que tiene toda esta maniobra es tan complejo que yo por lo menos no recuerdo un antecedente. Por eso también
es justificado el pedido de pena que hizo la Fiscalía, por más que la defensa de Vicentín diga que no hay antecedentes de penas tan altas, lo cual necesariamente tampoco es tan así, porque hubo defraudaciones muy menores que tuvieron también penas altas, pero también es lógico que se pidan estas penas cuando no hay antecedente de una maniobra que haya tenido tantas víctimas y de un monto tan elevado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final de este desfalco que hicieron? Lo digo pensando en que muchas veces hemos visto empresarios que terminaban fundiendo las empresas para después luego rearmar otras y evitar, bueno, todo lo que conlleva hacer un cierre como corresponde de una empresa. Digo, ¿era ese el objetivo? ¿Creían o pensaban que aún con toda esta fuga de capital de la empresa le iban a poder sostener? ¿Cómo era el trasfondo de la maniobra o era solamente el enriquecimiento personal? Mira, yo creo que se vio, voy a usar una palabra que un colega mío también usó, que es la voracidad que tenían los imputados de, incluso cuando ya habían cometido todos los delitos por los que se lo había acusado, seguían cometiendo ilícitos para llenar sus bolsillos, digamos. Entonces, la realidad es que, no sé, es muy difícil saber cómo funciona la mente de estos personajes, pero lo que sí es cierto es que ellos siempre estuvieron, porque lo bueno de esto es que se acreditó que desde el inicio de la investigación y desde muchos antes, ellos venían manejándose de esa manera, que es un manejo promiscuo entre las distintas sociedades que tenían, y siempre se buscaba proteger a las sociedades donde fueron trasladando o donde fueron teniendo distintos bienes por fuera de Vicentín. Entonces, al estar por fuera de Vicentín, ni los síndicos, ni los interventores, ni los auditores tenían acceso a un montón de esas cuestiones que fueron saliendo ahora. Por eso también ellos se escudaban diciendo, bueno, en el concurso hay una sindicatura que nos controla, están los interventores. Bueno, no, acá se pudo acreditar que hay un montón de información a la que no tenían acceso. Ni los interventores, ni la sindicatura, más allá de que, comentamos que la sindicatura está acusada por encubrimiento. O sea que también la sindicatura hay que ver hasta qué punto quiso mirar y hasta qué punto no, porque ya está acreditado que hay muchas cosas que no quiso mirar. Entonces, y en cuanto a los interventores, se fueron los interventores y se hicieron, entre comillas, ¿no?, acuerdos laborales entre ellos mismos, donde se autodespiden y se pagan sumas millonarias en cuotas, cuando están diciendo que la empresa no tiene para pagarle a los empleados. Entonces, y la realidad es que en la audiencia quedó constancia de que de las cuotas que se establecieron de esos acuerdos, había 3 cuotas que ya se habían pagado. Si los acuerdos se celebraron en noviembre, puntualmente esas cuotas fueron pagadas, no así la de los empleados. Entonces, la realidad es que llama la atención y también en esto tiene una responsabilidad el actual directorio, que se quiere mostrar independiente, pero que el tribunal claramente determinó que no lo es. Y por eso también están imputados los miembros del actual directorio de Vicentín. Sí, que eso es muy impresionante. Digo, cuando describís así toda la maniobra, claro, hasta parece llamativo haber llegado a esta instancia. Realmente es increíble que se haya llegado, la justicia haya llegado a este lugar y poder empezar a desarmar todo ese entramado. Hay algo central acá, que es qué pasa con el dinero que se fugó, que se fue, si se puede trazar la ruta del dinero. ¿Cuánto se cree o piensan que de eso se puede llegar a recuperar? Y ese es un trabajo que va a tener que hacer la Fiscalía ahora, y por eso también es importante destacar lo que pasó con este fallo, que no es un adelantamiento de pena como se intentó hacer ver en las audiencias, que se los quería condenar cuando todavía son inocentes, cuando no se hizo el juicio. No, lo que se buscó con estos pedidos de prisión preventiva y estas medidas cautelares es que mientras la Fiscalía investiga, estas personas no puedan seguir entorpeciendo el procedimiento, ocultando la información como lo vienen haciendo, sacando plata de la empresa, porque la realidad es que cuando se llega al final no va a haber nada. Ya lo estamos viendo. Entonces, lo que se está buscando con esto es correr a estas personas que el propio director independiente Bugain dijo que eran fundamentales para el funcionamiento de la empresa, con lo cual evidentemente él se apoyaba en estas personas y de ahí que dejara que hicieran todo lo que hicieron. Entonces, si esas personas no eran corridas de esta manera, era imposible que la Fiscalía pudiera avanzar en saber
qué pasó con esa plata y si se siguieron detrayendo fondos que al día de hoy no se detectó, pero que se pueda detectar en el futuro. Y todo indicaría o todo haría que estimar que sí. Viviana, consultarte ahora esta cuestión. Son muchos los imputados, 19, pero son estos 4 directivos los que quedaron detenidos. Exactamente, ¿cuál es la diferencia en las imputaciones? ¿Cuál era el rol de estos 4? A estos 4 la Fiscalía los indicó como los jefes de la asociación ilícita, porque entre las, se imputaron maniobras defraudatorias, que son estos pagos que traían de las distintas sociedades, pero también se los consideró miembros a todos ellos de una asociación ilícita. Y a estos 4 se los indicó como los jefes porque por los correos electrónicos que se secuestraron y distintas evidencias que fue colectando la Fiscalía, llegaron a la convicción de que eran ellos los que tenían el manejo de esta asociación ilícita y por eso eran ellos los que la única forma de poder enervar esos hechos que estaban cometiendo era con la prisión preventiva. No así respecto de los otros imputados a los que se les pidieron medidas que se llaman alternativas a esa prisión preventiva, como son el pago de cauciones por distintas sumas, que van desde los 400 a los 500.000 por persona, prohibición de salir del país, que deban presentarse una vez al mes a firmar en la comisaría del lugar donde viven y distintas otras cuestiones para evitar que se profuguen o que sigan cometiendo o colaborando con alguno de estos ilícitos. Bien, y en relación al actual directorio... En las mismas condiciones, la Fiscalía había pedido que se los apartara de la conducción de Vicentín y me parece que de una manera acertada los jueces entendieron que esto sería meterse en un ámbito que no les corresponde, que es el civil, y que en todo caso deberá ser el juez del concurso el que decida si estas personas están en condiciones o no de seguir llevando pero el directorio adelante. Pero a los fines de no afectar precisamente la conducción de la empresa, se decidió que sea el juez del concurso y bueno, se está evaluando si se harán los planteos pertinentes o no a la justicia civil de Reconquista. Claro, bueno, lo que pasa es que con estos planteos penales y estas resoluciones en lo penal sería difícil que no vaya por ese camino también el juez civil. Viviana, consultarte la cuestión de las víctimas. ¿Cuántas son las víctimas y a cuáles estás representando vos? Yo estoy representando a una de las víctimas, que es Commodity S.A. Después hay otra serie de víctimas, que algunas se constituyeron como querellantes y otras no. Debe haber unas 25 o 26 víctimas que eligieron por el momento no constituirse en querellantes. Hay una víctima que se constituyó hace muy poquito en querellantes y hay otras, debe haber 9, 10 víctimas más que ya también vienen constituidas en querellantes desde hace un tiempo y están también los bancos internacionales que también están constituidos como querellantes, que a esta audiencia no sé por qué no vinieron, pero están también como querellantes en la causa. Bien.